Capítulo 2. De la deuda del Estado. Sección primera. Normas generales. Artículo 94. Habilitación legal para la creación de deuda. 1. La creación de deuda del Estado habrá de ser autorizada por ley. A tal efecto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el límite de la variación del saldo vivo de deuda del Estado de cada ejercicio presupuestario, al que se ajustarán las operaciones financieras que impliquen creación de deuda. Este límite se entenderá neto de las variaciones de las posiciones activas de tesorería mantenidas por el Estado en el Banco de España o en otras entidades financieras. El límite señalado en el párrafo anterior se entenderá automáticamente modificado como consecuencia del aumento o disminución bien de los pagos que, al amparo de previsiones legales, deban atenderse, o bien de los ingresos efectivamente recaudados respecto de los previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. En desarrollo de la autorización legal de creación de deuda para un año. El ministro de Economía podrá disponer la creación de deuda del Estado durante el mes de enero del año siguiente por un importe que no incremente la misma en más del 15% de aquella autorización. Dicho incremento se computará a efectos del cumplimiento del límite de creación de deuda que legalmente se autorice para el conjunto del segundo de los años citados. Artículo 95. Cobertura presupuestaria de los gastos derivados de la deuda. En la sección de deuda del Estado se habilitarán los créditos para hacer frente a los reembolsos contractuales o anticipados y a los gastos financieros derivados de la deuda del Estado, incluidos en particular los de colocación, negociación, administración y gestión de la misma. Competirá al ministro de Economía la aprobación de las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias dentro de dicha sección, incluso la de aquellas modificaciones que impliquen la creación de créditos nuevos. Artículo 96. Aplicación íntegra de los ingresos y gastos provenientes de la deuda y excepciones. El producto, la amortización y los gastos por intereses y por conceptos conexos de las operaciones de deuda del Estado se aplicarán por su importe íntegro al presupuesto del Estado, con excepción de el producto y la amortización por el importe que se obtuvo de las emisiones de letras del Tesoro, de las emisiones continuas en el exterior de papel comercial y notas a medio plazo, de las disposiciones a corto plazo de líneas de crédito y de cualesquiera otros instrumentos de financiación a plazo inferior a un año, que, transitoriamente y a lo largo del ejercicio, tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias, imputándose únicamente al presupuesto de la Administración General del Estado, el importe de la variación neta de dichas operaciones durante el ejercicio. B. En las operaciones de permuta financiera, los intercambios inicial y final de principales, así como los intercambios de intereses y demás gastos e ingresos financieros, tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias, imputándose únicamente al presupuesto de la Administración General del Estado los respectivos importes netos producidos por estas operaciones durante el ejercicio. No obstante, cuando alguna de las dos partes de la permuta financiera, deudora o acreedora, tenga un periodo de liquidación fraccionario distinto de la otra, las diferencias se imputarán al presupuesto de ingresos o de gastos, según corresponda, en el momento de la liquidación de la del periodo más largo, manteniéndose entre tanto el producto de las liquidaciones fraccionarias en una cuenta de operaciones no presupuestarias. Sección segunda. Operaciones relativas a la deuda del Estado. Artículo 97. Operaciones relativas a la deuda. 1. La creación de deuda del Estado mediante emisiones de valores u operaciones de crédito, en moneda nacional o en divisas, se realizará en los términos señalados en los artículos siguientes. 2. Las operaciones basadas en instrumentos financieros tendrán como finalidad tanto limitar el riesgo cambiario como limitar, diversificar o modificar el riesgo o el coste de la deuda del Estado debido a la evolución de los tipos de interés, y a facilitar su colocación, negociación, administración y gestión.
Estas operaciones se realizarán conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. Artículo 98. Competencia para la formalización de las operaciones relativas a la deuda. 1. Corresponde al Ministro de Economía autorizar las operaciones señaladas en el artículo precedente, así como establecer los procedimientos a seguir para la contratación y formalización de tales operaciones y, para el ejercicio de las competencias que figuran en los artículos siguientes. El Ministro podrá delegar tales facultades, de forma ordinaria, en el Director General del Tesoro y Política Financiera. Cuando la formalización de la operación haya de tener lugar en el extranjero, el Ministro, o por delegación suya el Director General del Tesoro y Política Financiera podrán delegar en el representante diplomático correspondiente o en un funcionario del departamento ministerial designado al efecto aunque sea de categoría inferior a Director General. 2. El Ministro de Economía podrá igualmente autorizar la negociación provisional por el Director General del Tesoro y Política Financiera de las operaciones señaladas en el artículo anterior, cuya efectiva realización quedará sujeta a la posterior autorización definitiva por el Ministro, cuando éste no haya delegado sus competencias en el citado Director General. En el correspondiente expediente quedará adecuada constancia de las cláusulas y condiciones mencionadas en el apartado precedente así como del procedimiento y circunstancias de la adjudicación de la operación. 3. Las operaciones relativas a la deuda del Estado se realizarán en los mercados financieros conforme a las normas, reglas, técnicas, condiciones y cláusulas usuales en tales mercados, pudiendo acordar el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley. En todo caso, la orden en la que se disponga la creación de deuda del Estado incluirá las cláusulas de acción colectiva, adoptadas en virtud de lo previsto en el artículo 12.3 del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, reconociéndose la legitimación, en juicio y fuera de él, a quienes fueren designados, por los procedimientos en ellas establecidos, representantes de los tenedores de los títulos emitidos. Artículo 99. Emisiones de valores. 1. En los términos que disponga la delegación o autorización, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá proceder a la emisión de valores denominados en moneda nacional o en divisas, en el interior o en el exterior, estableciendo su forma de representación, naturaleza y nombre, plazo, tipo de interés y las demás características de esta. En todo caso, la colocación de una emisión de valores podrá fragmentarse en el tiempo, así como en su cuantía, pudiendo colocarse los distintos tramos conforme a técnicas de emisión diferentes y a precios distintos. De igual forma, podrá autorizarse la agrupación en emisiones homogéneas de valores semejantes emitidos en distinta fecha. Podrá autorizarse, en una o más emisiones o categorías de valores, la separación de cupones y principal a efectos de su negociación, así como la reconstitución de valores a partir de aquellos. 2. Los valores podrán emitirse mediante subasta, que se desarrollará conforme a las reglas hechas públicas con anterioridad a su celebración, o mediante cualquier otra técnica que se considere adecuada en función del tipo de operación de que se trate, de acuerdo con las funciones atribuidas al Tesoro Público en el artículo 91. En particular, podrán subastarse las emisiones al público, en general, entre colocadores autorizados o entre un grupo restringido de estos que adquieran compromisos especiales, respecto a la colocación de la deuda o al funcionamiento de sus mercados. B. Cederse parte o la totalidad de una emisión a un precio convenido a una o varias entidades financieras que aseguren su colocación. C. Realizarse operaciones de venta simple o compacto de recompra de valores de nuevas emisiones, ampliaciones de emisiones existentes o de valores que el Tesoro Público tenga en su cuenta de valores. Artículo 100. 1. La concertación de líneas de crédito u operaciones de préstamos en moneda nacional o en divisas se realizará, de conformidad con los procedimientos que reglamentariamente se establezcan, en los que se garantizarán los principios de objetividad,
Transparencia y publicidad adecuados al tipo de operación que se trate. 2. Sin perjuicio de lo anterior, la concertación de aquellas operaciones que se documenten mediante contratos o instrumentos normalizados, habituales en los mercados financieros, se hará conforme a las reglas, técnicas, condiciones y cláusulas que sean usuales en los mismos. Artículo 101. Instrumentos financieros vinculados a la deuda. En las operaciones basadas en instrumentos financieros, sean de permuta financiera o de otra naturaleza, se deberán identificar con precisión los riesgos de tipo de cambio que se pretende limitar, el riesgo o el coste de la deuda del Estado debido a la evolución de los tipos de interés que se pretende limitar, diversificar o modificar, y en su caso, las operaciones concretas de endeudamiento a las que estén asociadas. Artículo 102. Otras operaciones relativas a la deuda. Se faculta al ministro de Economía a 1. Con el objeto de lograr una adecuada gestión de la deuda del Estado, adquirir valores negociables de deuda en el mercado secundario con destino bien a su amortización o bien a su mantenimiento en una cuenta de valores abierta al efecto por el Tesoro Público. 2. Efectuar operaciones de canje, conversión, amortización anticipada, incluso parcial, o de modificación de cualesquiera condiciones de las operaciones que integran la deuda del Estado, al amparo de lo dispuesto en las respectivas normas de emisión o contracción, o por mutuo acuerdo con los acreedores. 3. Regular el régimen de uno o más tipos de entidades que colaboren con el Tesoro Público tanto en la difusión de la deuda del Estado como en la provisión de liquidez a su mercado. 4. Concertar convenios de colaboración con entidades financieras y especialmente, con instituciones de inversión colectiva u otros inversores institucionales, con el fin de promover tanto la mejor colocación de la deuda del Estado como la liquidez de su mercado, determinando, en su caso, la contraprestación a efectuar por los mismos. 5. Acordar cambios en las condiciones de la deuda del Estado que obedezcan a su mejor administración o a su representación en anotaciones en cuenta, sin que se perjudiquen los derechos económicos del tenedor. Sección 3. Régimen jurídico de la deuda del Estado. Artículo 103. Régimen de los valores representativos de la deuda del Estado. 1. La deuda pública podrá estar representada en anotaciones en cuenta, títulos, valores o cualquier otro documento que formalmente la reconozca. 2. A los valores representativos de la deuda del Estado les será de aplicación el régimen establecido por el ordenamiento jurídico general según la modalidad y las características de la misma. 3. A los títulos al portador de la deuda del Estado que hayan sido robados, hurtados o sufrido extravío o destrucción les será aplicable el procedimiento establecido administrativamente o, en su defecto, el establecido por la legislación mercantil. 4. El Ministerio de Economía determinará el procedimiento a seguir cuando se trate de títulos nominativos o al portador extraviados después de su presentación en las respectivas oficinas públicas, o que hayan sido objeto de destrucción parcial que no impida su identificación. 5. El titular de valores representativos de la deuda del Estado tendrá la consideración de acreedor del Estado, aun cuando hubiera pactado con el vendedor, incluso simultáneamente a la compra de los valores, su futura venta. Artículo 104. Régimen de transmisión de la deuda. 1. La transmisión de la deuda no estará sujeta a más limitaciones que las derivadas de las propias normas de creación de las reguladoras de los mercados en que se negocie o, en su caso, de las normas aplicables en materia de control de cambios. 2. En la suscripción y transmisión de la deuda pública negociable solo será preceptiva la intervención de fedatario público cuando aquella esté representada por títulos valores y así lo disponga la legislación aplicable a los mismos. No será preceptiva, en todo caso, para las operaciones con pagarés del Tesoro y aquellas otras en las que los títulos valores se extingan por su transformación en anotaciones en cuenta. Artículo 105. Prescripción.
1. Prescribirá a los 5 años la obligación de pagar los intereses de la deuda del Estado y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contados respectivamente a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso. En los supuestos de llamada a conversión o canje obligatorio, prescribirá la obligación de reembolso de capitales a los 10 años contados desde el último día del plazo establecido para la operación. Cuando los capitales llamados a reembolso se hallasen afectos a fianzas constituidas ante la Administración, el plazo de prescripción de la obligación de reembolso empezará a contar desde la fecha en que, conocidamente por el interesado, deje de ser necesaria la fianza o se acuerde su levantamiento. 2. Cuando las obligaciones de pago derivadas de la deuda del Estado se realizasen a través de un tercero y, transcurridos 6 meses éste no pudiere transferir los fondos al tenedor o titular, se procederá a depositar su importe, a disposición de quien acredite su derecho, en la cuenta que a tales efectos se designe en el Banco de España, observándose, en todo caso, lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. 3. La interrupción de la prescripción se verificará conforme a las disposiciones del Código Civil. 4. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del régimen de prescripción que resulte aplicable a las operaciones de deuda del Estado en que se haga uso de las facultades establecidas en el apartado 3 del artículo 98 de esta ley. 5. Los capitales de la deuda del Estado prescribirán a los 20 años sin percibir sus intereses, ni realizar su titular acto alguno ante la Administración de la Hacienda Pública Estatal que suponga o implique el ejercicio de su derecho.